Buenos días, hermanos, gustan verlos otra vez. Feliz sábado y qué bueno que podemos estar aquí en la casa de nuestro Dios, y queremos también saludar a nuestros hermanos y amigos, aquellos que nos escuchan o nos ven a través de las redes sociales. Una bendición para ustedes y feliz sábado allá donde están. Quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración. Amado Dios y Padre nuestro, que tu morada es en el cielo, te agradecemos por lo que eres para con nosotros, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. ¿Lo hemos visto? ¿Lo has demostrado? Sí, lo demostraste en la cruz del Calvario. Nadie podría estar dispuesto de dar a su Hijo por unos seres humanos, pecadores, hechos del polvo, cortos de vida, como dice Job, y hartos de sinsabores. Y ahí podemos ver tu gran amor y tu misericordia. Bendice tu palabra, Padre. Ayúdanos a entenderla y a retenerla para que ella sea una bendición en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Podemos en este momento a la hermana Sonia. Tú eres su Dios y tú sabrás qué es lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 5. Si ustedes gustan abrir sus Biblias en Daniel capítulo 5. El gran libro de Daniel. Tanto nos ha ayudado este libro. Ha sido una bendición para los cristianos en todos los tiempos, para la iglesia y para cada uno en forma personal. Jesús mencionó del libro de Daniel y fue importante para él ese libro. Y así que debe ser importante para nosotros también. Porque el libro de Daniel no solamente nos habla de su tiempo, el imperio babilónico, sino que habló de los otros imperios, como lo vimos la vez pasada. Después de Babilonia, Grecia, medos y persas, Grecia y Roma, y después lo que sigue, y después la venida de Jesús, así que se extiende hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Bien, vimos en el versículo 5 del capítulo 5, en la misma hora, dice, los dedos de una mano de hombre aparecieron que escribía en la pared, dice, junto al candelero, y allí apareció esa mano. Ahora, a esa hora, ¿cuál era la hora? Dijimos la vez pasada, un pequeño repaso. ¿Cuál era la hora? Claro, no se estaba refiriendo a una hora exacta, es decir, la Biblia no está refiriéndose que eran las 7 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, sino que se está refiriendo de otro tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? Esa hora. En el versículo, por ejemplo, en el versículo 2 leímos, Daniel
Daniel capítulo 5, versículo 2. ¿Alguien lo quisiera leer? Por favor. Con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Gracias. En esa hora, ¿cuál fue la hora? Cuando Belsasar y su gente, sus príncipes quiere decir que, ustedes saben, el imperio tenía varios países, varios reinados bajo su poder, así que el rey de Babilonia era mejor dicho, un emperador, y las otras naciones estaban gobernadas por reyes. Y en este momento, en este tiempo, Nabucodonosor era el único rey, los otros reyes eran considerados príncipes. Ellos fueron invitados a esta fiesta, invitó a sus grandes, etcétera, y vinieron. Y claro, mientras ellos estaban disfrutando de la fiesta, bebiendo del vino, entonces Belsasar da la orden: tráiganse los utensilios del templo de Jerusalén que mi padre Nabucodonosor trajo de allá. Y entonces los trajeron en esa hora, ¿ok? En esa hora. Ahora, vayamos un poquito más adelante en el versículo 4. ¿Alguien lo quisiera leer? ¿Alguien? Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Oh, gracias, hermana. Dice, en esa hora cuando bebieron vino, ¿quiénes estaban ahí? Dijimos, se leyó, ¿quiénes habían sido invitados además de los príncipes? Mujeres, ¿quiénes más? Concubinas. La vez pasada, en el último tema yo les hice una pregunta. ¿Qué debió haber pasado después de que ellos estaban borrachos? Imagínese usted, muchas cosas. Y en esa hora aparece la mano escribiendo en la pared. Cuando bebían vino, cuando estaban haciendo todas esas cosas. Pero hay otra cosa, aparte de beber vino, ¿qué más hacían? Adoraban a dioses. ¿Dioses de qué? De oro, de plata, de piedra, de hierro, todos esos dioses. Así que habían varias cosas, varias prácticas en esa noche, cuando esta fiesta. Déjenme decirles que esto colmó la copa. Claro, es desagradable ante Dios, es decir, el vino no es considerado agradable ante los ojos de Dios, porque bajo la influencia del vino se cometen muchas cosas. Tampoco es agradable ante los ojos de Dios la promiscuidad sexual. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Dios tampoco acepta que los seres humanos se postren ante dioses de metal, como por ejemplo de oro, de plata, de bronce, de hierro, de piedra y de madera. Podrán ser tan bellos, tan hermosos, los han de labrar bien, los han de formar bien, los han de pintar bien, han de quedar bonitos, bien pintaditos. Sin embargo, eso es idolatría ante Dios. Y en esa hora aparece la mano escribiendo en la pared.
Es ahora. Si yo les llegara a preguntar qué pecado era más grande en ese momento que ellos estaban celebrando esa fiesta, tal vez alguien me podría decir, beber vino en los utensilios del templo de Dios. Esos utensilios que Nabucodonosor se trajo de Jerusalén y los puso, ¿en dónde? Leímos la vez pasada. En el tesoro el templo de su Dios. ¿Dónde estaba ese templo? Estaba en Sinar, en Babilonia. Y él los puso ahí, los respetó. Nunca él los usó para nada, porque en la conciencia de Nabucodonosor esos utensilios eran sagrados. Y este hombre inicuo, Belsasar, después de la influencia del alcohol, después de estar practicando orgías sexuales, mandó a traer esos utensilios sagrados del templo de Dios y bebió en ellos, y en esa hora aparece la mano escribiendo. ¿Saben ustedes, hermanos? Esas cosas prevendrán que muchos entren al reino de los cielos. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6. La vez pasada lo leímos. 1 Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 9. Capítulo 6, de 1 Corintios, versículos 9 al 11. ¿Estamos ahí? ¿Quién quisiera leer un versículo y luego otra persona así? Adelante. Bueno, ahí dice, sabéis que los injustos, ahí añade los injustos, no heredarán el reino de Dios. ¿Quién es una persona injusta? Alguien que maltrata a alguien, alguien que no hace buen trato con alguien más, alguien que se aprovecha de algo de otra persona. Esa es una persona injusta. No heredarán el reino de Dios. Luego el apóstol Pablo añade, no erréis. En otras palabras, como diciendo, y no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y no erréis, no os penséis que estos también, aparte de los injustos, van a heredar el reino de los cielos. Ninguno de esos. Justamente, esto era lo que se estaba practicando en esa noche. Ahora, pero saben ustedes, esto no fue el único pecado de los babilonios. Eso ya se venía practicando desde antes, y Dios había sido paciente con los babilonios. Envió a los judíos para compartirles la luz del evangelio. El gran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿cuánto no hicieron en el imperio babilónico? Pero los babilonios decidieron no aceptar. No me refiero al 100% de ellos. Algunos me imagino que doblaron su corazón a Dios. Y entre ellos estuvo ¿quién?
el gran rey Nabucodonosor. Así que esto vino a llenar la copa. Génesis 15, 22. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 15, 22. Vamos a ver un versículo ahí, en Génesis capítulo 22. 15, versículo 22. ¿Ah? Oh, es 15, 12, tal vez me equivoqué entonces ahí. A ver, vamos, permítame acá. Génesis capítulo 15. Permítame. Sí. En el versículo, perdón, es 16. Versículo 16. 15 de Génesis, versículo 16. Vamos a leer un versículo, ese versículo muy importante. Dios hablándole a Abraham, le dice: en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Otras versiones dice: el pecado de los cananeos no ha llegado a su nivel. O sea, hay un nivel, hay un punto donde el pecado debe llegar, y cuando el pecado llega a ese punto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Dios tiene que intervenir. Quiero decirles que para los antediluvianos el pecado llegó a su nivel. Y cuando ese pecado llegó a su nivel, entonces Dios mandó el diluvio. El pecado le llegó a Sodoma y Gomorra. Había un punto donde el pecado tenía que llegar para los de Sodoma y Gomorra. Y cuando ese punto llegó, ese nivel llegó, el fuego cayó del cielo. Había un nivel para los cananeos. Por eso Dios mandó a su pueblo a Egipto por 400 años, 430 años. ¿Y saben por qué? Para darle 430 años de misericordia a los cananeos. En esos 430 años los cananeos deben cambiar su vida, deben cambiar sus actos, deben cambiar sus actividades, deben cambiar sus conductas, deben cambiar su modo de adorar, su religión. Y si no cambian a fin de los 430 años, el pueblo de Israel será sacado de Egipto, poseerá la tierra. Más adelante veremos qué pasó con Babilonia esa noche. Así que esto colmó la copa. Todo tiene un punto a donde llegar, un nivel a donde llegar. Y cuando la maldad, el crimen, la injusticia, todo eso llegue a su nivel, ¿qué va a pasar con nuestro mundo? Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Ahora, ¿qué me quiere decir eso? La mano escribiendo en la pared. Eso me quiere decir mucho. Pregunto, siempre me pregunto, ¿y quién fue que escribió? ¿Quién era esa? ¿De dónde? ¿A quién pertenecía esa mano? Si ustedes ven en el versículo 5, quisiera que alguien lo leyera por favor. Versículo 5 del capítulo 5 de Daniel. Vamos a Daniel. Capítulo 5, versículo 5. Y quiero por favor que alguien lo lea en voz alta. Daniel capítulo 5. ¿Lo tiene alguien?
¿Una mano de qué? ¿Quién era ese hombre? ¿Será que ese hombre puso unas escaleras allá para escribir en lo encalado de la pared y escribió ahí? ¿Sería la mano de un ángel? ¿Quién sería? Y hay un versículo, gracias hermanito, hay un versículo que me ayuda a entender que esa mano no fue la mano de un ángel, sino que fue la mano de Dios. La mano de Jesús ha de haber sido. Vamos a Isaías 43:25. Abran sus Biblias en Isaías 43:25. Ok. Isaías 43:25. Con confianza, si alguien lo tiene y lo quisiera leer, adelante. 43:25. ¿Qué dice ese versículo? Ahí está. Yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es ese yo? ¿Quién? ¿Quién es el que borra nuestros pecados, nuestras rebeliones? Dios. 15:45, hermano. Yo, dice el Señor, soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora, pregunto, ¿podrá Dios borrar algo que alguien ha escrito? Dios respeta. Es un Dios de respeto. Entonces, Dios solamente borra todo aquel que Él mismo ha escrito. ¿Qué? Yo soy el que borro tus rebeliones porque eres una persona buena, porque eres una persona que ha estado por tiempo en la iglesia. ¿Así dice el versículo? ¿Qué dice? ¿Por amor de quién? Por amor de mí mismo. En otras palabras, dice el Señor, yo borro tus rebeliones por misericordia, por la misericordia que tengo por ti, por el amor que tengo por ti. Qué grande es el amor de Dios, hermanos. Por eso cuando nosotros cometemos un error y venimos ante Él en ese momento, como acá el gran rey David, Él cayó de rodillas y dijo, ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia. En ese momento, Dios le perdonó los pecados, le borró los pecados. Y es interesante, ¿no? ¿Qué más dice el versículo? ¿Por amor de quién? De mí mismo. ¿Y cómo termina el versículo? Y no me acordaré más de tus pecados. El perdón de Dios es completo. ¿Qué? Ahora, si fue la mano de Dios, yo me pregunto, ¿cuál fue la primera ocasión cuando Dios escribió? Dios no escribió muchas cosas. La Biblia fue inspirada a los profetas. La palabra inspiración en griego es Dios sopló en la mente del profeta y ellos escribieron. La Biblia fue escrita por profetas y Dios escribió solamente pocas cosas. Vamos a Éxodo 31:18. Abramos nuestras Biblias en Éxodo 31:18. Ok, Éxodo 31:18. 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí.
2 tablas del testimonio, tablas de piedras, ¿qué cosa? Escritas con el dedo de Dios. Esa es la primera vez que se menciona que Dios haya escrito. Y dice que las escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué fue lo que escribió Dios? Su ley, los 10 mandamientos. Y no escribió más. Se las dio a Moisés. Por eso la ley de Dios, hermanos, es eterna. Y déjenme decirles algo. O preguntarles algo. ¿Por qué creen ustedes que la ley fue escrita en 2 tablas de piedra? ¿Qué simbolismo tiene la piedra? ¿Saben ustedes? La piedra representa el trono de Jesús, el reinado de Jesús. Acuérdense, Jesús es la roca. Cuando Nabucodonosor vio el sueño de la estatua que cayó del cielo según una piedra. Entonces la piedra representa el reinado de Jesús. Por eso fueron escritas en 2 tablas de piedra. Y cuando Dios escribe, nadie lo puede borrar. Él es el único quien puede alterar o borrar. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Otra ocasión cuando Dios escribió. San Juan capítulo 7. Vamos a San Juan capítulo 7. Abran sus Biblias allá en San Juan capítulo 7. El Evangelio según San Juan, capítulo 7, comenzando con el versículo 1 tal vez. Jesús estaba regresando del monte de las Olivas. Había pasado, creo que la noche ya. Y al amanecer él bajó y fue al templo. Y en el templo él estaba enseñando. La gente estaba atenta escuchando a Jesús. Saben, hermanos, yo siempre me he preguntado, ay, qué lindo hubiera sido, o cómo debió haber sido escuchar a Jesús hablar, explicar el Evangelio. Qué lindo, el maestro de maestros, el maestro del universo. Ahora, así que él estaba ahí en el templo enseñando, había, claro, gente escuchando, atento. ¿Qué pasa en el versículo 1 del capítulo 7? Ahí dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Jesús se fue al monte de los Olivos. ¿Qué pasó? Después regresó, pasó la noche allá y regresó al templo. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Qué lindo. Qué lindo es Jesús. ¿Y qué pasó en el momento en que ellos estaban ahí en el templo? Mientras Jesús estaba dando esa clase tan profunda, esa clase tan significante. Me imagino que ha de verse una clase incomparable. Estaban todos atentos escuchando a Jesús. ¿Y qué pasa en el siguiente versículo? ¿Alguien lo quiere leer? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, en medio de la gente, le dijeron, Maestro, a esta mujer la hemos cachado, atrapado
en el acto mismo del adulterio. Siguiente versículo, por favor. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Ahora, ustedes vieron al principio del capítulo 8. Esta mujer fue traída, dice, para probar a Jesús. Hasta ese momento, los fariseos no habían encontrado una manera de atrapar a Jesús. Siempre Jesús salía ileso de todas las pruebas. Y buscaban una, y buscaban otra, y buscaban otra. Y ahora en este momento traen una mujer que según ellos la habían cachado en el acto de adulterio. Y le preguntan: hey, Jesús, mira, a esta mujer la hemos atrapado, la hemos cachado en el acto de adulterio. Y en la ley Moisés nos dice que debemos apedrear a tales personas. Tú pues, ¿qué nos dices? Interesante. Jesús, me imagino, se queda un momento calladito, los ve la malicia que había en la mente de esos hombres. ¿Qué hace en el siguiente versículo? Jesús no les... Ahí dice, mas estos decían para tentarlo, para poder acusarlos. Jesús no les contesta. Los ve, simple y sencillamente Él se agacha. Y escribe en la tierra. El mismo que escribió los 10 mandamientos está escribiendo en la tierra. Si Él fue el que apareció en esa pared escribiendo en esa noche, esta sería la tercera vez que Dios está escribiendo. Ahora, la pregunta es, ¿qué escribía Jesús? ¿Qué creen ustedes que escribía? ¿Qué creen ustedes que escribía? ¿Ah? El pecado de los sacerdotes, de los fariseos, escribas y fariseos. No lo dice la Biblia. Ese pasaje lo encontramos en el deseado de todas las gentes. Ahora, dice que era un pavimento, me imagino que era mosaico, no sé qué. Había polvo. Y Jesús, con su dedito se agacha, empieza a escribir. Y los fariseos, ese de la ropa azul es todavía más adúltero que esta mujer. Maybe, hasta lo mejor ponía los nombres. Ese de la túnica roja es un ladrón. Ese de la túnica blanca es infiel a su esposa. La mano de Dios escribiendo. Ese de la túnica, ¿qué será? Vamos a ponerle café. Es un mentiroso, un deshonesto con la gente.
De repente, los dedos de esos hombres, cuando vieron la escritura en el piso, el cual era sus pecados, se aflojaron y las piedras fueron cayendo. Y es interesante que el resto del capítulo dice que Jesús se levanta y los ve otra vez y vuelve a seguir escribiendo. De repente, los fariseos, avergonzados, se fueron. Jesús levanta el rostro y no ve a nadie, y ahora le dice a la mujer: mira, levanta la cabeza y mira a aquellos que te acusan, ¿dónde están? ¿Qué dice la mujer? No veo a nadie, Señor. ¿Y qué le dice Jesús finalmente a la mujer? Vete, mira, gracias. ¿Sabes qué? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más, no lo hagas otra vez. Si es que te agarraron en el acto del adulterio, por favor, te pido que no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque si en otra ocasión te atrapen o te agarran, y yo no estoy ahí, de seguro vas a morir. Debo decir, hermanos, que Jesús no siempre está donde está. Jesús no siempre está donde está. Y puede que en otra ocasión nosotros, cuando cometamos un pecado y queremos buscar a Jesús, puede ser demasiado tarde, ya Jesús no está ahí. Cuando los antediluvianos querían a Jesús, buscaban a Jesús, y a Jesús no estaba ahí. Cuando los de Sodoma y Gomorra clamaban por salvación, clamaban el nombre de Dios, de Jesús, Dios no estaba ahí. Hijita, ay, qué lindo. Ni yo te condeno. Vete, no lo hagas más. Y ella aprendió. Y en la Biblia descubrimos de que cuando Cristo resucitó, ella fue la primera que llegó a la tumba. Vio la tumba vacía de Jesús. Ahora, quiero llevarles a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. El gran libro de Apocalipsis, otro gran libro. Toda la Biblia es linda. Pero Dios, el Señor Jesús, nos invita a estudiar estos dos libros detenidamente. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. 20. Comenzando con el versículo 11. Apocalipsis 20, 11 al final. Y vi un gran trono blanco. Y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Siguiente versículo, por favor. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante ¿dónde? ¿Ante quién? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual
¿Cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos según sus obras. ¿Dónde están registrados nuestros actos? Los libros. ¿Dónde están esos libros? En el cielo. Así como la mano escribió en la pared, esa misma mano en el cielo registra los pecados de cada ser humano. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¡Qué lindo! Cuando Cristo aparezca, cuando Cristo venga, o cuando el juicio llegue, cuando se dé la sentencia y cuando Cristo vea mi nombre, y qué lindo va a ser cuando Él vea donde el papel o el registro donde está mi nombre, Él vea que todos mis pecados han sido confesados y perdonados. Pero qué triste cuando Él vea el nombre de alguien y no va a tener que ser muchos pecados, un solo pecado. Esta se le olvidó pedir perdón por este pecado y dejarlo, abandonarlo, apartarse de él. No vamos a necesitar llenar la página, la hoja, podríamos decir. No, uno solo. Uno. ¿Y saben cuándo va a ser ese? De paso. Sí. Eso va a acontecer durante los 1000 años, cuando Cristo ya se llevó a su pueblo, cuando lo llevó a usted y cuando me llevó a mí. Porque yo tengo que tener la seguridad. ¿Usted tiene la seguridad? Cuando Cristo lo llevó a usted y me lleve a mí, en los 1000 años, aquellos que no irán al cielo, ojalá nadie de mi familia falte en esa ocasión. Me preocupa mis hermanos, mis padres, mi papá ya descansó, mis hijos, mi esposa. Sí. Yo todos los días oro por mis hijos, Señor, por favor, ayuda a mis hijos, haz que mis hijos estén siempre atentos a ti, dales tu Espíritu Santo, sacuda sus mentes, Señor, podrán estar haciendo cosas que son indebidas. Te los entrego en tus manos cuando tú vengas, Señor Jesús. Quiero verlos entrar junto con nosotros, sus padres, por las puertas de la santa ciudad, Jerusalén. Dios quiera que nadie se pierda. Por eso, esos 1000 años en el cielo. Eso nosotros vamos a formar parte. Vamos a abrir los libros. ¿Por qué ciertas personas no están en la eternidad? Yo me pregunto, ¿cuándo fuimos juzgados nosotros si ya hemos sido llevados al cielo? Pablo dice en Corintios que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Saben cuándo es nuestro juicio nuestro? ¿Cuándo creen ustedes? Hoy. Hoy estamos siendo juzgados. Al creyente, Dino, hoy está siendo juzgado.
cuando el creyente muere, se definió: vida eterna o muerte eterna. Porque cuando Cristo venga, Apocalipsis 22, vamos a 22, capítulo 22. He aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. Vamos a ver aquí capítulo 22. ¿Ah? Capítulo 12. Gracias. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 12? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de sus obras. Eso es cuando Cristo venga por segunda vez. Quiere decir, si Cristo ya trae la recompensa cuando viene por segunda vez, quiere decir que nuestro caso ya está definido, ya fuimos juzgados. Y los otros que no resucitaron en la primera resurrección, de paso Apocalipsis 20 habla de la primera y segunda resurrección. ¿Y saben qué dice ahí? Hay un versículo que dice: bienaventurado y santo el que tiene la primera parte, la primera resurrección. La muerte no tendrá poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Después de los 1000 años, entonces aparecerá el trono blanco, aparecerán, es decir, los muertos junto al trono de Dios. Y ahí serán juzgados por las cosas que fueron escritas en el libro. La última parte, el último versículo, capítulo 20. ¿Qué dice? El último versículo del capítulo 20. El versículo 15, 14 y 15, hermana, por favor. Y esa es la muerte eterna. El cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será lanzado en el fuego. Pero la gran noticia, hermanos, la gran noticia para aquellos también que nos están escuchando: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Una vez que tus pecados han sido borrados, ya no más vendrán a la memoria. Por eso hoy debemos arreglar nuestras cuentas con Jesús, para que cuando Él aparezca, nuestros nombres estén entre los salvos. Isaías 25, no lo busquemos. Y se dirá en aquel día: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y viene a salvarnos. Ese es nuestro Dios, nos gloriaremos y nos regocijaremos en su salvación. Jesús viene muy pronto. Ojalá para ese gran día, que sin duda es muy pronto, de acuerdo a los eventos de la tierra, estemos listos. ¿Cuántos quisiéramos decirle a Jesús en esta mañana: Señor Jesús, yo quiero estar listo para ese gran día? ¿Cómo está su vida? No sé. Yo sé cómo está mi vida. ¿Cómo está la suya? No sé. ¿Cómo está la mía? Usted no sabe. Yo solo sé. Hagamos cuentas con nuestro Dios antes que el tiempo llegue. Podamos ser llevados con Él a vivir por la eternidad. Vamos a cantar el himno. Voy a pedir a nuestras hermanas que pasen. Y al final
quiero invitarle a usted aquí. Voy a hacerle una invitación. Como le digo, no sé cómo esté su vida, pero si hubieran casos o cosas, pecados que todavía hay por ahí, y quisiéramos decirle a Jesús en esta mañana: Señor, borra mis pecados. Nadie ha caído tan bajo que no pueda alcanzar salvación. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que se refugia en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien quisiera venir al frente? Quisiera orar por usted. Aquí el Señor sabe cómo están nuestras vidas. Quisiéramos decirle a Jesús en esta mañana: Señor Jesús, aquí estoy tal como soy. Necesito de ti. Quiero que borres todos mis pecados. Cuando vengas, quiero estar listo para ir contigo por la eternidad. Oremos. Amado Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Es cierto que nuestra vida está desnuda, como dice Hebreos capítulo 12, ante ti. Nada se esconde, nada. Todo está abierto ante ti. Cualquier acto nuestro está registrado en el cielo. Y no es para ti, sino para nosotros. Porque tú eres un Dios todopoderoso. Tú no necesitas registros. Somos nosotros los que necesitamos. Por eso, como hemos dicho en esta mañana, cuando lleguemos al cielo a vivir los 1000 años contigo, nosotros juzgaremos juntamente con los ángeles y contigo a los que no fueron salvos. Oh Señor, quiero pedirte en esta mañana que nadie de los que estamos aquí y aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales no falten ese día, que todos estemos presentes. Te pido por tu gran misericordia y tu gran amor, perdona nuestros pecados y bórralos para siempre, Señor Jesús. Y si llegaría a haber un nombre que no está escrito en el libro de la vida, yo te pido, Señor, por tu misericordia, que lo escribas en este momento. Que ese nombre permanezca ahí hasta que tú vengas por segunda vez. Danos de tu Espíritu Santo. Llévanos con bien a casa y tráenos de regreso en la tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano.